Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y el Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 18:9. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 1, capítulo 56 sin fecha. Luisa hace la confesión de sus pecados a Jesús. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando lo que se le pide puede servir para nuestro bien espiritual, haciéndose una mañana más condescendiente que de costumbre, me dijo: esta mañana quiero yo mismo hacer el oficio de confesor. Me confesarás a mí todas tus culpas, y mientras lo hagas te haré comprender una por una todas las afrentas que me has hecho y todos los dolores que me has causado con tus pecados. Se entiende que tú comprenderás qué cosa sea en sí el pecado, tanto por cuanto es accesible a la inteligencia y voluntad humana, para que tomes la resolución de antes morir que volver a ofenderme. Así pues, entra en tu nada. Considera un poco que la nada se ha puesto contra el todo, y que el todo habría podido hacer desaparecer de la faz de la tierra a la nada, la cual se volvió tan infame que se ha enfadado con su creador. No obstante esto, esta nada no solamente ha sido tolerada por el todo, sino amada. Y ahora sal de tu nada y llena de amor hacia tu amante Señor, recita el acto de contrición. Yo, entrando en la nada de mí misma, pude ver toda mi miseria y todas mis culpas cometidas, y encontrándome ante la real presencia de Cristo Juez, empecé a temblar de miedo hasta llegar a sentirme sin fuerzas para recitar el acto de contrición.
y me habría quedado sumergida en la más grande confusión, sin decir palabra alguna, si mi Señor Jesucristo no me hubiera infundido nuevas fuerzas y ánimos diciéndome: hija de mi amor, no temas, que si soy tu juez, soy también tu Padre. Así que ánimo, sigamos adelante. Así pues, llena de confusión y de humillación, recité el acto de contrición. Y como me veía cubierta totalmente de culpas, echando una mirada a todo el pasado, me di cuenta que lo más grave era la afrenta hecha a mi Señor, habiendo nutrido en mí algún acto de pura soberbia. Y por lo tanto le dije: Señor, me acuso ante tu majestad de haber pecado de soberbia. Jesús entonces me dijo: acércate a mi corazón amoroso, pon atención y escucharás el cruel desgarro que con este pecado le has hecho a mi generoso corazón. Y yo, temblando, acerqué mis oídos a su corazón. Pero, ¿quién pudiera decir lo que sentí y comprendí en pocos instantes? Mi corazón, temblando de amor, comenzó a latir tan fuertemente que a mí me parecía como si hubiera querido rompérseme el pecho. Y de hecho, luego me pareció que se rompía por el dolor y que haciéndoseme 1000 pedazos quedara casi destruido. Y después de haber sentido todo esto, exclamé varias veces: ¡ah! ¡Qué cruel es la soberbia humana! Que si le fuera posible llegaría a destruir a Dios mismo. Yo veía entonces a la soberbia humana como a un gusano que, teniendo el bienestar de estar a los pies de un gran rey, se sublevara y envaneciera hasta llegar a creer ser algo grande, y que, lleno entonces de suma audacia, comenzara poco a poco a escalar, arrastrándose por los hábitos del rey hasta llegar a su cabeza y ponerse la corona del rey, y así luego despojarlo de sus vestiduras reales, de su trono, y llegar hasta servirse de todos los medios para quitarle la vida. Este gusano, no conociendo ni siquiera su propio ser, tanto que en su soberbia no llega ni siquiera a pensar que para ser destruido bastaría solamente que el rey se diera cuenta de su audaz proyecto para pisarlo bajo uno de sus pies, haciendo así que en un solo instante se desbarataran todos sus sueños dorados, con los cuales se había ilusionado demasiado, habiéndosele subido a la cabeza su soberbia. A quien fuera menos orgulloso que él lo indignaría y le daría compasión al mismo tiempo. Sería considerado no solamente como el más malvado e ingrato, sino más aún temerario y presuntuoso. Y precisamente era yo, a quien veía como un gusano a los pies del Rey Divino, por lo que sentía mi alma llena de tal confusión y arrepentimiento por la afrenta hecha, al grado de sentir en mi corazón el desgarro atroz sufrido por Jesús a causa de mi soberbia. Después de esto, Jesús me dejó sola, y yo seguí considerando lo horrible que era el pecado de soberbia, el cual me había causado tales y tan reales penas que me es posible describirlas. Habiendo ya considerado muy bien lo que me había dicho Jesús, volvió y me hizo continuar la confesión, y yo, temblando más que antes, seguí acusando entonces mis pensamientos y mis palabras dichas no conforme a su expresa voluntad, además de los pecados de obra y omisión.
y todo fue acusado por mí, con tanto dolor y amargura en mi corazón, que me sentí como aterrorizada en la pequeñez de mi ser, por la osadía y audacia de haber ofendido a un Dios tan bueno, el cual, en el acto mismo en que yo lo ofendía, me asistía, me conservaba y me alimentaba. Y si yo llegué a notar en él indignación alguna hacia mí, se reducía únicamente a ese odio sumo que él le tiene al pecado. Todo lo contrario, su bondad hacia mí, pecadora, ha sido siempre inmensa, al grado que llegó a disculparme ante la divina justicia, poniendo a la vista mi incapacidad y fragilidad, por lo cual obtenía para mí, en cambio, nuevas gracias y fuerzas para obrar mejor, lo cual venía a ser como quitar aquel muro de división que había surgido entre mi alma y Dios a causa del pecado. Oh, si todos conocieran la bondad de Dios y lo espantoso que es el pecado, todos los hombres lo mandarían prontamente al exilio, haciendo que desapareciera de la faz de la tierra. Y sorprendidos por un fuerte remordimiento y dolor por el pecado, morirían, o bien, conociendo la bondad infinita de Dios, se sumergirían en ella como en un mar inmenso de gracias, las más elegidas, destinadas para su bien y santificación. Cuando Jesús vio que por la gran pena y amargura que sentía por mis pecados, yo ya no podía continuar, se retiró de mí, dejándome sumergida en la consideración del mal hecho con el pecado y en la consideración más profunda aún de su bondad, al disculparme ante la justicia de su Padre, obteniendo para mí nuevas gracias. Después de un largo rato, Jesús volvió para hacer que yo siguiera acusándome, lo que, con otras interrupciones, terminó después de unas 7 horas, y cuando Jesús dio por terminada la acusación de mis pecados, dejó la actitud de juez y tomó la de Padre amorosísimo. Y como yo me había reducido al extremo, acabándose mis fuerzas y mi vida por el dolor que sentí a causa de las ofensas hechas a mi Dios, y más aún por haber comprendido que mi dolor, por más que haya sido grande, no era suficientemente grande para dolerme como me convenía. Jesús entonces, para darme ánimos, me dijo: quiero suplir yo por ti, aplicando a tu alma el mérito de mi dolor, sufrido allá, en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede bastar para satisfacer a la divina justicia que ofendiste. De este modo, me pareció estar más dispuesta a recibir de parte de Jesús la absolución de mis pecados, y por eso, del todo humillada y confundida, a sus pies le dije: Altísimo Dios mío, por grande que sea el mal cometido contra ti con mi pecado, tanto más grande considero tu misericordia que me perdona. Sin embargo, quisiera que mis potencias y mis sentidos fueran un número infinitamente grande, y que como si fueran cada uno una lengua alabara y elevara una hosana perenne a tu infinita misericordia. Ah, Padre Santo, perdóname la grande ofensa que te he hecho pecando, y vuélveme a poner en tu gracia paternal. Y Jesús, prométeme que nunca más volverás a pecar, alejando de ti cualquier sombra de mal que pueda volver a ofenderme. Ah, sí,
prometo 1000 y 1000 veces que prefiero morir antes que volver a ofenderte, Creador mío, Redentor mío y Salvador mío. Nunca, nunca jamás. Jesús, entonces, alzó su diestra bendita y pronunció las palabras de la absolución, haciendo correr en mi alma un río de su preciosísima sangre.